Hay verdades tan profundas que, aunque están escritas en palabras sencillas, el mundo entero parece haberlas olvidado. En el libro de Proverbios, la sabiduría grita desde las calles, pero pocos se detienen a escucharla. Hoy te mostraré 7 principios que pueden transformar completamente tu vida, tu forma de pensar y tu manera de actuar, pero que casi nadie se atreve a aplicar. ¿Por qué los ignoramos, si fueron escritos para darnos vida? ¿Y qué podrías cambiar tú si decides ponerlos en práctica desde hoy? Bienvenido a Ecos de la Escritura, un espacio donde la palabra de Dios cobra voz y sentido para nuestro tiempo. Ponte cómodo, porque esto no es solo conocimiento, es una invitación a vivir con propósito. Primer principio: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero ¿aún sabemos qué significa temer a Dios? Proverbios capítulo 1, verso 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta es, literalmente, la primera puerta para entrar en el camino del sabio. Sin embargo, vivimos en una época donde la palabra temor nos incomoda. Se confunde con miedo paralizante o con una visión distorsionada de Dios, como si fuera un tirano celoso de poder. Pero ese no es el temor del que habla la Escritura. Temer a Dios es reconocer su grandeza, su justicia, su santidad, y al mismo tiempo, su amor profundo. Es vivir con una reverencia constante, sabiendo que todo lo que hacemos, decimos o pensamos, está delante de sus ojos. No es vivir aterrados, sino conscientes. Es entender que no hay sabiduría verdadera si no comienza con el respeto y la honra a quien creó el universo. Pero pregúntate esto: ¿qué decisiones tomarías si de verdad vivieras cada día recordando que Dios está presente en todo? ¿Cambiaría tu manera de hablar? ¿Tus hábitos ocultos? ¿Tus prioridades? Muchas veces queremos sabiduría para resolver problemas, pero no estamos dispuestos a rendirnos ante el autor de la sabiduría. Queremos luz, pero sin acercarnos al sol. Y eso no funciona. La Biblia es clara. Solo cuando temes a Dios comienzas a ver el mundo con otros ojos. No se trata de acumular información, sino de transformar tu mente y tu corazón. Este principio no es una sugerencia bonita, es una base firme. Si quieres construir una vida sabia, estable, con propósito, tienes que empezar aquí. No importa cuánto sepas de la Biblia o cuántos años tengas en la fe. Sin temor reverente, todo se queda en teoría. ¿Estás dispuesto a poner a Dios en el centro, no solo de tus palabras, sino de tus decisiones más pequeñas? En el siguiente mensaje, hablaremos de un principio igual de olvidado, pero igual de esencial: la humildad silenciosa que precede a toda verdadera honra. Porque sí, la Biblia no solo enseña sabiduría, nos revela cómo vivir con propósito eterno. ¿Te quedas? Un medio. Segundo principio: antes de la honra, viene la humildad. Pero ¿quién quiere ser humilde hoy en día? En Proverbios capítulo 15, verso 33, leemos: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Suena bonito, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿quién está dispuesto a vivirlo? Vivimos en una cultura que celebra el ruido, el ego, la autopromoción. Nos enseñan a creernos el cuento, a hacernos notar, a no dejar que nadie nos pase por encima. Y la humildad se ve como debilidad, como inseguridad, como algo de perdedores. Pero Dios lo ve distinto. Para Él, la verdadera grandeza empieza desde abajo. La honra que proviene de lo alto no se consigue con aplausos humanos ni con seguidores en redes, sino con corazones que se doblan en secreto, que reconocen que todo lo que tienen proviene de Él. Piénsalo así. ¿Cuántas veces hemos buscado ser reconocidos, validados, admirados, y nos hemos frustrado al no recibirlo? Tal vez, solo tal vez, estamos queriendo recibir honra antes de ser humildes. Y ese no es el orden de Dios. La humildad bíblica no es andar cabizbajo ni despreciarse a uno mismo. Es saber quién eres delante de Dios, y desde ahí, tratar a los demás con respeto, con compasión, con amor. Es dejar de competir para comenzar a servir. Es entender que no necesitas demostrar tu valor cuando ya sabes que Dios te lo dio. Pero te lanzo esta pregunta: ¿qué cambiaría en tus relaciones si empezaras a practicar una humildad intencional? ¿Cuántas discusiones, conflictos o heridas podrían evitarse si decidiéramos callar, escuchar, y dejar que sea Dios quien exalte cuando Él quiera? Jesús mismo, siendo Dios, se humilló, y fue precisamente por eso que recibió un nombre que es sobre todo nombre. No es al revés. La honra que permanece no se exige.
se recibe después de haber caminado el valle de la humildad. Así que si estás esperando que la vida te reconozca, que otros te valoren o que Dios te levante, primero asegúrate de estar caminando en humildad. Porque si no estás dispuesto a bajar, no estás listo para subir. En el siguiente mensaje, vamos a descubrir un principio que puede cambiar completamente tu forma de hablar y de vivir, el poder oculto que hay en las palabras que decimos cada día. ¿Lo has notado? ¿O solo estás repitiendo lo que el mundo quiere que digas? Vamos a hablar de eso. Tercer principio. La lengua tiene poder de vida y de muerte. Pero ¿estás sembrando vida con lo que dices o estás destruyendo sin darte cuenta? Proverbios capítulo 18, verso 21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es una metáfora bonita. Es una verdad espiritual, práctica y devastadora. Con lo que decimos, creamos atmósferas, levantamos a otros, o los derrumbamos. Marcamos destinos, arruinamos relaciones o restauramos almas. ¿Pero realmente lo creemos? Muchas personas oran para que Dios cambie su vida, pero viven quejándose, murmurando, hablando negatividad sobre sí mismos y los demás. ¿Cómo esperamos ver luz si cada palabra que soltamos es oscuridad? A veces repetimos cosas sin pensar. Yo no sirvo para esto, mi vida nunca va a cambiar, todo me sale mal. ¿Y si esas frases son semillas que estamos plantando en nuestra mente, en nuestro entorno, en nuestra familia? La lengua no solo comunica, la lengua profetiza. Y lo más grave es que muchas veces nuestras palabras están más alineadas con el miedo y la incredulidad que con la fe y la verdad de Dios. ¿Te has detenido a escuchar cómo hablas a los demás? ¿Cómo hablas de ti mismo? ¿Cómo hablas de Dios? Tal vez no necesitas una vida nueva, sino una manera nueva de hablar. Porque nuestras palabras revelan lo que hay en el corazón. Y si nuestro corazón está lleno de quejas, resentimiento o amargura, nuestras palabras también lo estarán. Pero hay esperanza. Dios no solo quiere enseñarte a callar lo malo, quiere enseñarte a declarar lo bueno. A bendecir en vez de maldecir. A alentar en lugar de criticar. A hablar vida sobre tus hijos, tu matrimonio, tus decisiones, tus sueños. Hablar con sabiduría no significa evitar la verdad dura, sino decirla con amor, con propósito y con dirección. Significa usar la lengua como instrumento de edificación, no como arma de destrucción. Así que, la próxima vez que vayas a hablar, hazte esta pregunta: ¿lo que voy a decir es vida o es muerte? Porque según lo que elijas, vas a cosechar. Y en el siguiente mensaje vamos a sumergirnos en un principio que a muchos les cuesta aceptar, pero que es clave para una vida estable: la corrección. ¿Sabes recibirla? ¿O tu orgullo la rechaza incluso cuando viene de parte de Dios? No te lo pierdas. Cuarto principio. El que ama la corrección ama la sabiduría. Pero ¿quién quiere ser corregido en estos tiempos? Proverbios capítulo 12, verso 1, dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Sí, así de directo. La Biblia no se anda con rodeos. No dice que el que no recibe corrección es sensible o emocionalmente frágil. Dice que es ignorante. Pero vamos a ser honestos, a nadie le gusta que le digan que está equivocado. Vivimos en una cultura donde cada uno quiere tener la razón, donde admitir un error se siente como perder valor, y donde la corrección muchas veces se interpreta como un ataque personal. ¿Cómo se supone que vamos a crecer así? El sabio, según la Escritura, no es el que ya lo sabe todo, sino el que tiene el corazón abierto para seguir aprendiendo. Incluso cuando duele, incluso cuando le corrige a alguien menor, alguien inesperado, o Dios mismo, a través de su palabra. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te corrige? ¿Te justificas? ¿Te ofendes? ¿Cambias de tema? ¿Te alejas? Porque esa reacción revela más de ti que el error en sí. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero solo los que reciben corrección con humildad se vuelven verdaderamente sabios. Mira, la corrección es una señal de amor. Dios corrige al que ama, no al que desprecia. Si Él te confronta con algo, no es para humillarte, es para formarte. Es porque te está preparando para algo mayor. Pero si rechazas la corrección, estás rechazando también la posibilidad de crecer, de madurar, de avanzar. Y algo más fuerte todavía. Muchos oran pidiendo dirección de Dios, pero cuando esa dirección llega en forma de corrección, la ignoran. Esperan que Dios les hable con promesas, no con advertencias. Pero ¿cómo te va a confiar más, si ni siquiera aceptas que necesitas cambiar lo básico? Así que aquí va una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te corrija?
incluso si eso significa romper con hábitos, ideas o actitudes que te has negado a soltar. Porque solo cuando aceptas la corrección con humildad, empiezas a caminar el sendero de los sabios. Y la sabiduría, recuerda, es mucho más que conocimiento. Es carácter, es obediencia, es transformación. En el siguiente mensaje, vamos a hablar de algo que muchos pasan por alto. Cómo la pereza disfraza su voz de excusas espirituales y termina robándote el propósito. Sí, la Biblia también habla de eso, y más de lo que imaginas. Quinto principio. El perezoso desea y no alcanza. Pero ¿cuántos sueños se han quedado solo en palabras por falta de acción? En Proverbios capítulo 13, verso 4, se nos lanza esta bomba de sabiduría. El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y aquí no estamos hablando solo de flojera física, sino de esa actitud pasiva, cómoda, que espera que las cosas caigan del cielo sin mover un dedo. Que sueña mucho, pero se mueve poco. Todos tenemos deseos, metas, anhelos. Pero Dios no bendice solo las buenas intenciones, Él bendice la diligencia. La Biblia no presenta al perezoso como alguien inocente, sino como alguien que sabotea su propio destino. ¿Cuántas veces hemos dicho, algún día haré esto, cuando tenga tiempo empiezo, es que no me siento listo? Y ese, algún día, se convierte en nunca. La pereza no siempre se ve como estar acostado sin hacer nada. A veces es pasar horas viendo contenido sin edificación, postergar lo que Dios te pidió que hicieras, o gastar energías en lo superficial mientras descuidas lo esencial. Es moverse mucho, pero en círculos. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que la pereza suele venir acompañada de excusas espirituales. Estoy esperando confirmación, Dios no me ha dicho nada, estoy orando para ver si es su voluntad. Cuando en realidad, Dios ya habló, ya te dio dones, tiempo, oportunidades. Lo que falta no es más revelación, sino más responsabilidad. La diligencia no es correr sin dirección, es ser fiel en lo poco, es levantarte cuando no tienes ganas, es hacer lo correcto, aunque no veas resultados inmediatos. Porque el alma diligente será prosperada, no solo en lo económico, sino en propósito, en frutos, en crecimiento. Así que aquí va una pregunta de fuego. ¿Cuántas cosas Dios ha puesto en tus manos, y tú las estás dejando morir por esperar el momento perfecto? Tal vez no necesitas un milagro, sino levantarte temprano y empezar a caminar por fe. Recuerda, el enemigo no necesita destruirte si logra que te detengas. Porque la pasividad también es una forma de derrota. Y en el siguiente mensaje vamos a explorar una de las armas más infravaloradas de la sabiduría bíblica, el dominio propio. Porque no se trata solo de saber qué es lo correcto, sino de tener la fuerza para hacerlo, incluso cuando todo dentro de ti quiere hacer lo contrario. ¿Estás listo para ese desafío? Sexto principio. Mejor es el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad, pero puedes gobernarte o tus impulsos son los que mandan. En Proverbios capítulo 16, verso 32, dice, mejor es el que tarda en erarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Este verso da en el corazón del asunto. No basta con tener fuerza, talento o inteligencia si no tienes control sobre ti mismo. Porque el verdadero poder, según la Biblia, no está en vencer a otros, sino en vencerte a ti. El dominio propio es como el volante de un carro. Puedes tener un motor potente, gasolina de sobra, y un destino prometedor, pero si no sabes controlar el volante, te vas directo al desastre. ¿Y cuántos están así? Con un llamado de Dios, con dones y oportunidades, pero sin freno interno. Reaccionan mal, se dejan llevar por la ira, por el deseo, por la ansiedad, por la lengua suelta, y luego viven apagando incendios que ellos mismos provocaron. ¿Te suena familiar? Tal vez no estás perdiendo la batalla porque te falte fe, sino porque te falta dominio propio. Porque aún no has aprendido a callar cuando quieres gritar, a esperar cuando quieres correr, a obedecer cuando tu carne quiere rebelarse. Y ojo, el dominio propio no es represión, es autoridad espiritual. Es cuando, en vez de dejarte arrastrar por la emoción del momento, decides actuar según la verdad de Dios. Es decirle a tu carne, tú no mandas aquí, yo sirvo al Espíritu. Eso es sabiduría en acción. ¿Y sabes lo más loco? Que muchas veces oramos por puertas abiertas, por nuevas oportunidades, por crecimiento espiritual, y Dios, antes de darte eso, quiere darte dominio propio. Porque no va a confiarte más si no puedes gobernarte a ti mismo. Piénsalo.
¿Cómo puedes liderar una familia, un proyecto, un ministerio, si no puedes liderarte a ti? ¿Cómo vas a mantener una bendición, si no puedes controlar tus impulsos cuando nadie te ve? Entonces, ¿qué te domina? ¿Tu carácter, tus emociones, tus hábitos, o el Espíritu de Dios dentro de ti? Porque cuando aprendes a gobernarte, estás más cerca de reinar en la vida. La sabiduría no te lleva solo a saber, sino a vencerte a ti mismo en lo oculto, donde nadie aplaude, pero el cielo toma nota. Y en el último mensaje, vamos a ver una clave de oro que resume todo lo anterior. Cómo el temor de Dios es la raíz de toda sabiduría, y por qué, si no tienes esto, los otros principios se desmoronan. Prepárate para cerrar con broche de oro. Séptimo principio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Pero realmente lo temes, o solo lo mencionas de labios para afuera? Proverbios capítulo 1, verso 7, lo deja claro desde el inicio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y sí, esta frase la hemos escuchado 1000 veces, pero pocos la entienden, y aún menos la viven. Temer a Dios no es vivir con miedo de que te castigue. No es andar como si pisaras cáscaras de huevo, esperando que un rayo caiga si fallas. Es mucho más profundo. Temor de Dios es reverencia, es asombro, es tener tan claro quién es Él, que no puedes tomarlo a la ligera. Es vivir sabiendo que hay ojos que te ven, aunque nadie más esté mirando. Y aquí es donde muchos tropiezan. Confunden la gracia con permiso para hacer lo que sea. Usan la misericordia de Dios como excusa para ignorar su santidad. Hablan de Él con ligereza, como si fuera un colega más. Y ahí es donde la sabiduría se pierde, porque sin temor, no hay profundidad. Sin temor, no hay obediencia sincera. Sin temor, lo espiritual se vuelve rutina vacía. ¿Sabes por qué muchos no aplican los principios de Proverbios? Porque en el fondo, no tienen temor de Dios. Tienen miedo de las consecuencias, miedo del qué dirán, miedo de perder una bendición. Pero no temor del Dios vivo, que pesa los corazones y juzga con justicia. El temor de Dios te hace pensar 2 veces antes de hablar, de actuar, de mirar algo que no debes, de tomar decisiones egoístas. Te da conciencia, te vuelve sensible al espíritu, te mantiene humilde. Porque sabes que Él no solo ve tus acciones, ve tus intenciones. Y lo más hermoso es que este temor no te aleja de Dios, te acerca. Te purifica, te despierta, te protege, porque quien teme a Dios, se aleja del mal no por obligación, sino por convicción. Y ese es el inicio real de toda sabiduría. No cuando aprendes algo nuevo, sino cuando reconoces que Él es el centro de todo. Así que terminamos con esta pregunta. ¿Estás viviendo como alguien que teme a Dios? ¿O solo como alguien que lo menciona en sus oraciones? Porque todo lo que has escuchado en este vídeo, desde la lengua, la corrección, el dominio propio, hasta la diligencia, depende de una sola raíz: si realmente vives bajo el temor reverente del Señor. Y si no lo estás haciendo, este es el momento perfecto para volver. Porque el temor de Dios no es una cadena, es una llave, una que abre el camino a una vida sabia, plena y bendecida desde lo alto. Gracias por acompañarme en este viaje por la sabiduría que muchos ignoran, pero que está esperando en las páginas de Proverbios. Esto fue Ecos de la Escritura. Hasta la próxima.